Buenos días, hoy es miércoles 10 de febrero del año 2021. Sean bienvenidos a la reunión académica de enfermería. Hoy nos acompaña en este inicio de este año la profesora Nairobi Cárdenas Velázquez. La profesora es enfermera, especialista en pedagogía para la docencia universitaria, magíster en enfermería y docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Nairobi nos acompaña con el tema la práctica interdisciplinaria en APS, un desafío de la formación universitaria. Profesora Nairobi, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación y tiene toda nuestra atención. Gracias, Roosevelt, a ustedes y en especial al Departamento de Extensión por esta invitación. Hablar de lo que es atención primaria en salud y en especial de este proceso de formación de prácticas interdisciplinarias siempre será maravilloso para mí. Vamos entonces hoy a hablar un poquito de esos desafíos y de esos retos que nos implica a las facultades tener esta práctica interdisciplinaria y vamos a hacer esto de forma un poco dinámica y sucinta. La práctica interdisciplinaria entonces en atención primaria en salud desde las facultades y específicamente desde las universidades se ha convertido en un reto y es necesario entonces empezar para poder hablar de lo que es la práctica interdisciplinaria, retomar un poco lo que se publicó en 1798 por el filósofo Emmanuel Kant en el conflicto de las facultades. Él sostiene que las universidades deben ser unidades democráticas con espíritu crítico reflexivo de las realidades sociales que están inmersas dentro de esos contextos en el cual tienen influencia esas universidades, donde los colectivos tienen una capacidad muy grande y una necesidad de poder entrar a formar parte de esta alma mater, en nuestro caso, de nuestra universidad, a través de uno de los ejes misionales que es la extensión. Desde esto entonces es necesario entender la realidad, la sociedad, las problemáticas que en estas emergen y en especial la forma en la cual se puede llegar a generar unos nuevos procesos sociales y sostenibles de una humanidad más libre, una humanidad más participativa. En este sentido, entonces, la universidad debe ser un espacio de reflexión, de creación y de transformación. De allí entonces emergen esos ejes misionales. En primer lugar, hablemos un poco de la investigación, a través del cual se divulga el conocimiento y se hacen unos aportes internacionales y globales a esos saberes que se gestan dentro de las facultades y que a través de esos procesos de innovación constante del conocimiento se deben divulgar. La extensión, pues no por nada se lleva a través de estos espacios o de este eje misional unos procesos solidarios hacia las comunidades en pro de garantizar esos espacios de transformación social. Si bien no es un eje misional, sí está anclado a la relación profesor o profesoral estudiantes, donde existe una o donde debe existir una horizontalidad. Comprender que es indispensable en este proceso de formación entre docentes y estudiantes una mirada clara de que no existen prepotencias del saber, sino que existen unos saberes y unas convergencias de saberes donde el estudiante no viene vacío, sino que viene con unos procesos de aprendizaje personales y propios. La divulgación del conocimiento es otro de esos elementos que es necesario que se tengan dentro de las universidades. Si se está haciendo investigación y se está generando nuevos conocimientos, es importante entonces que éste se divulgue y se pueda llevar a cabo a nivel de la globalidad. Vimos entonces aquí que tenemos resaltado en esta diapositiva la docencia. ¿Y por qué se resalta la docencia? Porque es a través de esta sobre la cual vamos a hablar y en la cual vamos a hacer el zoom, en la docencia de pregrado. Vamos a hablar específicamente de esos procesos de formación de pregrado en los cuales los estudiantes pueden tener todas las características y todo el trabajo. ¿Y cómo entonces interacciona la atención primaria en salud con esos ejes misionales? Es necesario entonces partir de considerar que no existe una forma tradicional de la atención primaria en salud y irnos más allá de lo que se definió desde Alma Ata
sino que además tenemos que mirar que la academia se convierte en una estrategia que posibilita el cumplimiento misional, ¿cierto? O sea, la atención primaria es una estrategia para que se puedan cumplir esos ejes misionales de las universidades. Así las cosas, frente a la investigación, entonces, la APS genera grandes oportunidades en el conocimiento propio e interdisciplinario, grandes oportunidades de innovar en ese conocimiento, de propiciar nuevos espacios, de investigar a través de esos contextos sociales, políticos, qué sucede allá y cuáles serán las mejores formas de accionar con las comunidades para desarrollar una mejor calidad de vida, ampliar unas bases de conocimiento y evidenciar a través de esto el cumplimiento de unos indicadores trazadores de salud, por llamarle de alguna forma, que me permitan a mí medir e impactar sobre esas comunidades. En la extensión, la articulación se da desde la misma misión de este eje misional, la promoción y el desarrollo, en este caso de la salud y la vida. Cuando llevamos procesos de extensión solidaria a las comunidades, lo que pretendemos es mejorar esas calidades de vida de esas comunidades con el saber que se está desarrollando dentro de la universidad. Finalmente, entonces, en la docencia, donde queremos hacer énfasis y específicamente en el énfasis de la docencia en cuanto a lo metodológico y entender entonces que es la APS la que se convierte en una estrategia que posibilita el conocimiento, es la forma en la cual podemos desarrollar conocimientos de salud y podemos empezar a trabajar unas prácticas interdisciplinarias donde el saber propio se evidencia, pero se evidencia en complementariedad con los demás. En este caso, nos vamos a hablar de algunos hallazgos que se tuvieron desde un proceso que se llamó un proyecto BUPE, aporte al desarrollo territorial a través de prácticas interdisciplinarias integradas mediante la estrategia de atención primaria en salud en el municipio del Oriente Antioqueño. Este proyecto se desarrolló en el 2018-2019 y en este se pudo entender una ruta metodológica que vamos a ver en este momento, que tiene unos pasos. En su centro podemos encontrar tres elementos transversales y son los encuentros académicos, los encuentros institucionales y comunitarios y la evaluación continua. En estos encuentros académicos se dan con los demás, con las demás facultades, entre los docentes, con los estudiantes, con la comunidad. El objetivo es que todos estemos en un mismo nivel conceptual y hablemos de lo mismo, entendiendo lo mismo. Es común hablar de atención primaria en salud y tener diferentes concepciones, percepciones del tema. En este sentido, el ejemplo más claro es que cuando hacemos una práctica interdisciplinaria, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es organizarnos conceptualmente para que todos entendamos lo mismo. Esta ruta propone también unos encuentros institucionales y comunitarios, y es poder entonces identificar esas instituciones y esas comunidades, cómo aportan dentro de esa formación de cada uno de los estudiantes. También habla de una evaluación continua, y es que entendemos que los procesos de formación y mucho más los procesos de formación en salud son transformados de un momento a otro. Y el ejemplo más claro es al 2019, ni siquiera visorábamos tener una pandemia, entonces esta ruta metodológica se desarrolló para ser trabajada en terreno. Hoy nos tendríamos que pensar y validarla si aún es pertinente o si tendríamos que modificar algunos de sus aspectos y llevarlos a cabo mediante las actuales condiciones de bioseguridad. Esta ruta metodológica, entonces, para la construcción de esa práctica interdisciplinaria, como ustedes lo pueden ver a su alrededor, tiene unos elementos, unos pasos. El primero es las voluntades políticas dispuestas. Creemos que cuando estrechamos los lazos y decimos las facultades, las instituciones, en las comunidades, vamos a trabajar,
hay una ganancia significativa sobre cualquier proceso interdisciplinario, porque ya estamos haciendo una apuesta porque vamos a ceder y a ganar en algunos aspectos. El segundo paso es el reconocimiento del contexto y la preparación de un proyecto de prácticas. Entendemos que para hablar de prácticas interdisciplinarias es indispensable hablar de unos territorios de aprendizaje. Decir que esa práctica se va a desarrollar en un continuum de tiempo, en un lugar determinado. Y se deben de preparar proyectos a largo plazo con esas comunidades para que todos podamos hacer unos trabajos desde el saber propio, impactando sobre esas realidades, pero en convergencia con los demás saberes. Y ese proyecto se tendrá que sentar y prepararse desde las facultades y pensarse desde los docentes dentro de sus competencias propias de formación. Viene posteriormente la consolidación de un equipo de trabajo. Algunos querrán estar en este proyecto, otros los verán muy difíciles, unos querrán entrar, otros querrán salir, pero es necesario entonces en ese momento unas unidades, programas académicos con esas comunidades que se comprometan a permanecer, que se gesten entonces unos equipos de trabajo desde lo administrativo, desde lo académico, para poder lograr un engranaje grande, porque habrá que construir muchísimo cuando se habla de práctica interdisciplinaria y cada práctica tendrá una construcción propia, pero es necesario que eso quede clarito en esa consolidación de esos equipos y en esos roles que se van a ir trabajando. Viene un segundo paso, un segundo momento grande que tiene 5 pasitos. Consideramos nosotros que estos son unos encuentros administrativos de esos equipos gestores y de esos docentes para planear la estrategia de articulación. ¿Qué es planear esa estrategia de articulación? Es sentarnos y decirnos, bueno, mire, yo soy enfermera, yo hago esto, yo soy nutricionista, yo soy ingeniero agrónomo, yo soy gerente en sistemas de información, yo soy psicólogo. Mi saber propio de acuerdo a cada una de esas disciplinas es este, ponerlo en consideración en ese contexto, planear entonces esos encuentros, identificar qué es lo que tenemos cada uno y dentro de lo administrativo, qué es lo que vamos a necesitar cada una de las unidades académicas para que cuando estemos allá en ese territorio no se empiece a improvisar. Se activan o se generan unos procesos de concertación entre esos docentes y entre los estudiantes, porque los estudiantes vienen con un mundo completamente nuevo y nosotros los docentes podríamos decir que ya tenemos unos vicios frente a los procesos de formación. Entonces aquí incluso nosotros somos los que tenemos que reaprender cómo se pueden hacer acciones y entonces empezamos ya a trabajar con ellos en ese segundo paso. Nosotros sabemos cuáles son las competencias, pero a veces los estudiantes nos llevan en un proceso de innovación pedagógica, de innovación curricular, donde es necesario que aprendamos también cómo volver a hacer esas prácticas. Diagnosticamos y hacemos diagnósticos específicos en el territorio, los cuales pueden estar ya hechos, las comunidades están muy diagnosticadas. Entonces, venga, busquemos información y miremos entonces cuáles van a ser esas potencialidades de esas instituciones para darnos información. Por eso hacemos encuentros institucionales, para que podamos también traer esas instituciones con esos diagnósticos que tienen sobre las comunidades y poder ampliar ese mundo y ese horizonte. Y esos diagnósticos no se quedan en papel muerto, sino que se validan con la comunidad y se validan con las instituciones, cuando ya tenemos una concertación de todo eso. Escudriñamos en todos los lados para poder tener un diagnóstico único. Consolidamos y analizamos la información obtenida, ¿cierto? Y se hacen ajustes a ese trabajo que se va a hacer en terreno. Y aquí, como les decía, es muy importante porque entonces empezamos a decir, bueno, con el ejemplo de lo que trabajamos en el BUPE dijimos, vamos a trabajar proyectos y fue una de las necesidades que tuvimos en ese momento específico. Ah, pero no todos los estudiantes ni no todos los docentes trabajan proyectos, entonces tendremos todos que aprender de proyectos. Ay, venga, pero es que no todos trabajamos la interdisciplinariedad, entonces tendremos que trabajar interdisciplinariedad.
Entonces, cuando se hacen esos ajustes y esa planeación en terreno, también se retoman esos momentos de encuentros académicos. Y miren que por eso entonces la evaluación siempre va siendo continua, porque estamos trabajando desde allí. Viene otro momento en el cual hemos denominado acercamiento comunitario o trabajo en terreno por entornos. Ven, y podría uno decir, apenas hasta aquí se toca la comunidad. No, la comunidad ha estado transversalizada en todos los momentos, pero acá es donde ya vamos a hacer esas acciones con la comunidad, allá con ellos, para mejorar sus condiciones de vida. Vamos a mirar cómo podemos trabajar con ellos esos procesos. Hacemos el análisis de esos acercamientos, a ver cómo nos fue, si en esos entornos hay que cambiar o hay que mejorar las metodologías, si lo que hicimos si era lo adecuado, si no era lo adecuado. Hacemos la evaluación del cumplimiento de esos logros formativos. Y aquí es demasiado importante porque cada disciplina tiene unas competencias específicas que no pierde de dirección dentro del proceso de esta ruta metodológica. El enfermero seguirá mirando sus competencias de enfermería, el trabajador social, el sociólogo, el antropólogo, el ingeniero, cada uno tendrá que mirar sus competencias formativas, pero también esas competencias de formación interdisciplinar. El ejemplo más grande es entonces el trabajo en equipo, que casi todas las disciplinas lo tenemos dentro de la formación del ser y del saber hacer incluso. Allí entonces decimos, venga, ya hemos migrado a un concepto más grande y entonces trabajamos ese trabajo en equipo de una forma amplia y con el otro, ¿cierto? Entonces hay que generar incluso nuevas herramientas de evaluación, nuevas rúbricas evaluativas. Hacemos la evaluación del cumplimiento de esos compromisos con los externos, es decir, con las comunidades. Si con las comunidades nos comprometimos a llegar hacia un determinado escenario, esos procesos de desarrollo social, tenemos que mirar si sí lo logramos. Si nos comprometimos con las instituciones de salud, con las instituciones educativas a alcanzar algunas metas, tenemos que ponerlas en claro y decir si lo cumplimos o no lo cumplimos. Obviamente se gestan unos informes, esos informes para dar cuenta de lo que hicimos, pero también para continuar los procesos, porque las prácticas, los estudiantes van y vienen, y aquí es muy importante algo que se evidenció en este proyecto UPE, y es la necesidad de tener un grupo de docentes, llamémoslo así, anclados a ese territorio, los que me van a dar la ruta, los que se van a hacer cargo de generar procesos de transversalización, de continuidad dentro de esas comunidades, sin que se pierdan las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Es muy particular, todos los semestres en algún momento de un microcurrículo, de una rotación, tienen la necesidad de aprender a diagnosticar. Entonces, no es que vayamos a las comunidades y todos los años diagnostiquemos y diagnostiquemos, por eso estamos haciendo quizás o encontrando un montón de diagnósticos sociales y comunitarios y ya, y se queda en papel muerto. No, el docente que está anclado a ese territorio de aprendizaje transversalizará ese proceso. Dirá, bueno, diagnosticamos y aprendimos a diagnosticar, pero no nos podemos quedar acá, tenemos que avanzar, mirar esa práctica interdisciplinaria hacia adelante, ¿cierto? Y hacer una realimentación de esos procesos. Los estudiantes evaluarán qué han aprendido, si aprendieron, o sea, ellos son partícipes de este proceso de aprendizaje. Los docentes también son partícipes de este proceso de aprendizaje, ¿cierto? Después de que se presentan esos informes, las instituciones también realimentarán este proceso de aprendizaje y podremos entonces lograr una ganancia significativa sobre este proceso porque lograremos lo que el Ministerio de Educación y Salud en el 2016 dijo que no teníamos y eran grupos de trabajos interdisciplinarios para la atención primaria en salud. Entonces, otra forma de impactar la formación profesional es desde las prácticas interdisciplinarias.
aunque nos surge la pregunta de cómo mejorar esa práctica interdisciplinaria o cómo esta práctica interdisciplinaria mejora la formación en atención primaria en salud, entonces nosotros tenemos que decir, es porque trabajamos con el otro, ¿cierto? Y esto ha sido discusiones muy grandes, porque no se encuentran muchas experiencias sobre este tipo de prácticas, pero es necesario saber que en este proyecto se retomó una ruta y esta ruta se socializó con los actores los actores de aprendizaje, los estudiantes, los docentes, la comunidad, las instituciones educativas. Y luego de que se hizo esta socialización, dijimos, es uno de los tantos caminos para seguir, ¿cierto? Es una de las formas. Este proyecto se presentó a la vicedocencia de la universidad y se está a la espera de que sirva de aporte para la construcción de otros insumos de publicación, de divulgación de conocimiento, ¿cierto? Incluso de mejorar las prácticas interdisciplinarias dentro de la misma facultad, que no se han quedado en letra muerta en el 2019, sino que se sigue trabajando y que se sigue generando como esos procesos de planificación de los procesos académicos. Entonces, hay otra cosa que quedaría allí como floja dentro de la práctica interdisciplinaria y es la construcción de una metodología. Y para poder encontrar una construcción de metodología interdisciplinaria, como les decía yo al principio, es necesario partir de las voluntades. ¿Y de voluntades de quiénes? De la comunidad educativa. De encontrar docentes que quieran cambiar el enfoque eh, dentro de este proceso. Qué pena, se me quedó pegada como la diapositiva, yo creo. Ya, muchísimas gracias. En ese sentido, entonces, como les decía, es necesario en este modelo, en estas estrategias, en esta estructuración de las nuevas formas de hacer una práctica en atención primaria en salud, que existan voluntades. ¿Voluntades de quién? De los docentes. Y seamos críticos positivos en este aspecto. Venimos con unos vicios, venimos con unos egos y venimos haciendo las cosas hace mucho tiempo de X o Y forma. Y esa forma nos ha funcionado y dentro del proceso de formación vamos bien. Pero aquí cuando hablamos de voluntades es que yo me tengo que hacer un alto en el camino y decir, voy a trabajar con alguien que nunca he trabajado. Entonces allí tendríamos un grupo de verdad interdisciplinario y no solamente de salud, porque entonces miramos que es necesario que los docentes de ingeniería, que los docentes de música vengan a este proceso y que encontremos una problemática común y que a través del aprendizaje colaborativo, no solo de estudiantes, y a través de un proceso de gestión, de planear, verificar, hacer y actuar, esas voluntades docentes, administrativas, de estudiantes y de los territorios converjan y podamos entonces hablar de ir hacia adelante, de dejar los ecos, de transformarla, de poder mirar que una problemática, y colocamos un ejemplo, salud mental, se puede abordar desde la psicología, pero también desde el teatro, la música, la danza, como lo vimos en este proyecto BUPE, la nutrición, con las escuelas o con las compañeras de nutrición mirábamos cómo los talleres de culinaria y con los nuevos programas ciencias culinarias mirábamos cómo algunos alimentos mejoran esta parte de fisiológica frente a sentirse uno con unos estados anímicos bajos. Entonces mirábamos cómo hacíamos esa integración desde el profesional de la psicología, desde la enfermería, desde la nutrición, desde los profesionales de artística y trabajábamos en pro de todos y planeábamos y hacíamos un trabajo colaborativo, pero dependía de las voluntades y de las voluntades administrativas que a veces son difíciles porque hay procesos cerrados y anclados, pero también flexibles y que se puede lograr entonces acciones. En este momento entonces, cuando se dan procesos de inducción, se procede a efectuar una fundamentación que determina la necesidad de ejecución de unos problemas que son
paradójicamente complejos y que necesitan una respuesta desde la complejidad, es decir, desde la unión de muchas disciplinas para poder llevar a cabo estas acciones. Plantearnos objetivos comunes, objetivos de trabajo general para todos, de mirarnos cómo esas acciones de esos objetivos van a ser específicas dentro de mi saber, pero también apoyando el saber del otro y a veces cediendo esos procesos de prepotencia formativa que tenemos en las ciencias de la salud, donde entonces si hablamos de salud hablamos de enfermería, si hablamos de salud hablamos de medicina, ¿no? Podemos hablar de salud y hablar de música. Entonces allí tendremos que ceder y ceder muchas cosas. ¿Qué aportes entonces hace la práctica interdisciplinaria a la enfermería? ¿Cierto? Al logro de esas competencias, específicamente hablando de lo que somos nosotros. Y aunque puedan homologarse a muchas otras disciplinas, yo soy enfermera y soy formadora de enfermeros. Desde allí entonces puedo hablar. Entonces posibilita sobremanera que exista un pensamiento crítico y complejo de la realidad. Posibilita la creación y la creatividad para dar respuesta a esas realidades usando información e intentando resolver problemas de una forma totalmente innovadora. Eso se transfiere a la generación de nuevos conocimientos y nuevas formas de hacer enfermería. Se dan procesos de planeación y ejecución y evaluación conjunta con otras disciplinas, es decir, el trabajo en equipo. Se comprende que ese trabajo intersectorial e interdisciplinar posibilita la gestión de políticas públicas, la gestión de las redes integradas de los servicios y el trabajo de la atención primaria en salud. Recordemos que uno de los grandes pilares de la atención primaria en salud entonces es la interdisciplinariedad y la participación. Entonces, desde allí se empiezan a mejorar procesos de aprendizaje de la estrategia de atención primaria en salud. Se reconoce y se respetan las diferentes prácticas de cuidado, lo intercultural, que están de la mano de la atención primaria en salud, respetar esas respuestas de cuidado que tienen las comunidades y aprender de esas respuestas. Se posee o se posibilita que el estudiante tenga una capacidad de autoevaluarse, de autocriticarse, de reconocer los errores, de trascender como ser para generar unos nuevos procesos y corregirlos. Se gestionan unas oportunidades de aprendizaje en pro del desarrollo de las actividades interdisciplinarias frente al cuidado de la salud de las comunidades, las familias y los individuos. Se construyen nuevos saberes y nuevas formas de actuar desde lo interdisciplinario, desde la capacidad argumentativa, se defiende el saber, entonces uno ve estudiantes, y lo pudimos ver acá, estudiantes del séptimo, octavo semestre que defendían su saber y que decían, mire, es que el cuidado de enfermería, según los teóricos, según esos procesos epistémicos, es esto. Y es indispensable que esté en una estrategia de atención primaria en salud por estas y estas causas. Y por eso nosotros tenemos que ser parte de su equipo. Entonces empiezan a hacer unos procesos también de hacer visible la enfermería ante los demás, de cambiar y de migrar unas percepciones de la enfermería hacia unos nuevos escenarios de práctica. Se empieza a visualizar ese saber, se comunica de manera clara y es muy importante porque a veces tenemos la dificultad de que como estamos, y utilizo una palabra que utilizaba uno de nuestros compañeros en este BUPE, en unos guetos formativos, salir al otro escenario da miedo. Acá ya no, los docentes y los estudiantes hablamos con los demás y hablamos desde la horizontalidad, desde el respeto de los saberes. Generamos unos sujetos que interactúan desde el ser y desde el saber hacer. Pero existen unos retos dentro de los procesos de formación. Y pueden haber muchísimos, yo voy a hablar de algunos cuantos. El primero es que no es común hacer práctica interdisciplinaria. Y no es común porque hay que ceder egos. Y cederlos a veces nos cuesta. Hay que ceder procesos administrativos. Hay que cambiar las formas de las instituciones, de ir a las comunidades. Entonces, hacer prácticas no es común.
El segundo es diferentes calendarios académicos. Puede que no suceda en todas las unidades académicas, pero sí de forma particular en la facultad de enfermería y con las otras unidades de la universidad. Somos institución pública y a veces tenemos distintos calendarios. Entonces, cuando una práctica está empezando en una unidad, la otra está terminando. Y ahí empiezan como a cojear procesos o empiezan a haber ganancias, porque cuando una persona deja un proceso, el otro lo puede coger con una perspectiva distinta. De allí que la planeación que hablábamos ahorita dentro de ese aprendizaje colaborativo, ese ciclo PHBA, sea tan importante dentro de esta ruta. El tercero es el desconocimiento del saber. Y es un reto que cuesta reconocerlo, pero a veces nuestros egresados en algunos niveles de formación incluso avanzada desconocen el saber de su profesión y la del otro. Y es más, a veces hasta desconocemos el saber, ese que llamamos empírico del ser humano. Entonces es necesario también que se conozca ese saber y que se pretenda que ese saber es importante. Un cuarto reto tiene que ver con la integración de los docentes de las áreas de la salud y de otras áreas. A la práctica interdisciplinaria de atención primaria de salud suelen venir personas de salud. Pero entonces, venga, parémonos y hagamos un alto. ¿Qué vamos a entender por salud? Si entendemos que es el completo bienestar biopsicosocial, las batas blancas juegan un papel muy importante y el profesional de las áreas de la salud. Pero los otros, ¿acaso no es indispensable identificar el rol de un sociólogo, de un trabajador social en un contexto familiar, en un contexto comunitario? ¿Acaso no es indispensable traer a un equipo de atención primaria en salud a un pedagogo, a alguien de artes? Si nuestra sociedad necesita esparcimiento y la salud mental está siendo fuertemente afectada, entonces necesitamos traer, integrar a esta práctica en atención primaria a otros. Construir casas saludables, construir medio ambiente saludable. Es que el concepto del cuidado ya migró y ya es un concepto de cuidado, como lo dice Leonardo Boff, no solamente de mí, sino del medio ambiente. Entonces tenemos que entender que hay un proceso de globalización de ese cuidado y desde allí tenemos entonces que integrar a otras disciplinas que me empiecen a hablar de esos otros saberes y de cómo cuidarlo. El TIC, les decía ahorita, la ruta fue diseñada en tiempos no pandémicos. Hoy tenemos una pandemia, es necesario saber cómo integramos las TIC y que no se conviertan en una dificultad, porque los adultos mayores no tienen conocimientos para entrar a una aplicación ahorita de los procesos de vacunación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder hacer esos procesos de que las TIC se conviertan en amigas y no en enemigas de los procesos de transformación de la salud? Con algo tan simple, un adulto mayor no me sabe manejar una app, entonces necesito generar otros cambios sociales. Tenemos una brecha gigante, una ignorancia frente a las TIC que tendremos que mirar cómo las trabajamos. Y un sexto elemento es lo político. No podría pasar de alto decir que no tenemos escenarios de continuidad de la estrategia de atención primaria en salud. Son pocos esos escenarios y esos municipios donde se dice que llevan 5 o 6 años, 1, 2 o 3, o que se hace una apuesta política por trabajar de forma continua la atención primaria en salud. Además, se trabaja la atención primaria en salud de una forma desarticulada. Entonces, aquí traigo a colación uno de los testimonios de mi tesis de maestría, donde me decía uno de los participantes, ¿cómo el estudiante va a poder ver una práctica interdisciplinaria en atención primaria en salud si ni siquiera hay escenarios que posibiliten esto? Entonces nosotros tenemos que mirar que cómo vamos a hacer ese elemento político, esa articulación en los terrenos para que se puedan gestar estos procesos.
A modo de conclusiones, planteo 6, y es si la sociedad propone problemáticas complejas en salud, la práctica articulada tiene que darle respuesta a esto, o sea, tiene que tener igual nivel de complejidad la solución que la problemática. Yo tendré que tener una mirada de esa complejidad para poder solucionar. Desde allí entonces que la práctica articulada sea una necesidad creciente. La segunda conclusión es que es necesario transformarnos a nosotros como docentes frente al trabajo interdisciplinario. Tercero es que se requieren unos cambios administrativos desde la universidad, llámese Universidad de Antioquia o cualquier universidad que vaya a desarrollar procesos de transformación de práctica interdisciplinaria para lograr procesos de trabajo conjunto. Cuarto, hay que visualizar las relaciones academia-estado en los territorios donde se está posicionando la atención primaria en salud y desarrollar esos escenarios de práctica avanzada en atención primaria en salud. Quinto, soy enfermera, defiendo que el cuidado es un elemento esencial de la atención primaria en salud renovada y por ello la importancia de que el profesional de enfermería lidere la implementación de la estrategia de atención primaria en salud, porque tenemos la posibilidad de ver el trabajo interdisciplinario, de hacer clic con cada una de las profesiones, porque hemos entendido que se necesitan de los demás para mirar esa complejidad de la salud, aspecto que no todas las profesiones pueden darse el lujo de tenerlo, ¿cierto? Y la última, y es de acuerdo a la experiencia que tuvimos en este proyecto BUPEN, es que los estudiantes tienen una ganancia formativa desde el ser, saber y hacer maravillosa. Y ellos valoran esta práctica interdisciplinaria de una forma positiva. Ellos ven de una forma distinta esta práctica y ven cómo se puede aprender de ella. No me resta más que darle las gracias al equipo de la Facultad de Enfermería, específicamente del área de extensión, decirles que hablar y estar con ustedes en estos procesos de diálogo de enfermería siempre será un placer, que enhorabuena que se inicia este año hablando de atención primaria en salud, porque hemos visto la ganancia de los países frente a la atención primaria en salud cuando tienen equipos sólidos y consolidados y un sistema de salud que da respuesta a la atención primaria en salud frente a la pandemia. Hemos visto las ganancias, hemos visto cómo se hace ese trabajo y hemos visto cómo se logran mejorar las condiciones de vida, la educación para la salud, cómo cobra vital importancia en estos momentos. No sé si hay alguna pregunta, si podamos hablar algo al respecto, Roosevelt. Sí, gracias, profesora Nairobi, por esa excelente intervención. Yo no quisiera que usted se nos retirara sin preguntarle algo. Usted ha tenido un valioso acercamiento desde la teoría, pero también ha tenido ese acercamiento desde la práctica. O sea, que usted nos enseña de esta manera de que es posible esa teoría en la práctica, Sí. seguramente con aciertos y desaciertos. Yo quisiera que usted nos contara desde esa experiencia práctica y esa articulación teórica, ¿cuál es esa? Tenemos un aire esperanzador. ¿Qué se espera de aquí en adelante de esa universidad y de una sociedad que espera que la universidad actúe y que viva con ellos en esos territorios? ¿Cómo ve ese futuro inmediato? Bueno, te voy a contestar con distintas apreciaciones. Lo primero es que he sido enormemente bendecida, no puedo utilizar otra palabra, porque trabajo en lo que amo y amo lo que hago, ¿cierto? Entonces, estoy aprendiendo constantemente de mis estudiantes en atención primaria en salud y desde los distintos escenarios donde estoy en atención primaria en salud. Y he podido estudiarla y estudiarla desde la práctica. Lo que esperamos es un mundo mejor en atención primaria en salud, ¿cierto? Caminar hacia una utopía. Creemos, la OMS ha dicho, enhorabuena hoy,
la pandemia para la atención primaria en salud, ¿cierto? La atención primaria en salud da respuesta a muchas de esas necesidades de la pandemia, entonces van a generarse nuevos procesos. En Colombia tenemos un marco normativo que nos posibilita trabajar la atención primaria en salud desde muchísimos ámbitos, pero no podemos ser ajenos a que también hay que hacerle una crítica frente a la continuidad de los procesos, ¿cierto? No podemos tener una venda en los ojos. Allí también hay un desfase y pese a que tenemos una normatividad vigente hace algunos años, no tenemos un continuo desarrollo de esta estrategia. La academia, frente a la práctica interdisciplinaria, específicamente nuestra facultad, nuestra universidad, está ah, presta, esa sería la palabra, y está trabajando arduamente. La coordinadora de nuestro proyecto UPE, que fue una docente, Mónica, de la Facultad de Enfermería, hace parte en este momento de un grupo desde la vice que van a trabajar sobre todo esto que son prácticas interdisciplinarias. Entonces, también la universidad le está haciendo una apuesta grande a trabajar prácticas interdisciplinarias y eso es una ganancia muy, muy significativa. El otro elemento es que los estudiantes están viendo una ganancia de estos procesos y que habemos docentes que queremos trabajarlos. Entonces hay voluntades. Entonces cuando hay voluntades, como les decía yo a ustedes, todo se puede. Aciertos y desaciertos, todos. Es un ir y venir, es un aprender haciendo. Es que trabajar con nosotros es eso, es ir y venir constantemente. ¿Qué esperan las comunidades? Yo lo diría en una sola palabra y lo puedo decir desde diferentes entornos que lo he trabajado en los últimos años. Continuidad. Esperan que los procesos de formación sean continuos, están cansados, perdón, del diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Quieren estar con nosotros, pero avanzar. Las comunidades no quieren seguir ahí prestándose para ser diagnosticadas, sino que quieren estar trabajando con nosotros y seguir adelante. Profesora Nairobi, reitero los agradecimientos de parte de la Oficina de Extensión de la Facultad de Enfermería y esperamos que nos pueda acompañar en próximos encuentros. Será todo un placer estar con ustedes, hablar de APS será maravilloso y espero en un futuro decirles que ya se tienen avances significativos frente a estos procesos de práctica interdisciplinaria. Bien, a todos Una, nuestros seguidores en redes sociales, esperamos que nos sigan acompañando en toda esta oferta de reunión académica de enfermería, que es bastante variada para este primer semestre del año 2021. Hasta pronto.